vamos a hablar sobre la terapia de pronación del paciente crítico y tratar de responder esta pregunta, entender qué tan buena es la estrategia y cuáles son las recomendaciones de la literatura. Voy a empezar contándoles 3 cosas de la posición prono y qué sabemos en contexto general. Lo primero que sabemos es que en pacientes adultos con SRA tiene muy buenos resultados clínicos y desenlaces clínicos medidos y cuantificados. Disminuye en los adultos los días de ventilación mecánica, los indicadores de mortalidad y también los días de estancia en UCI. En niños, este concepto no está muy claro y de alguna forma sigue siendo muy controversial, dado que no se ha podido cuantificar cuál es el efecto como tal. Por ahora solo disponemos de evidencia suficiente para decir que es útil en la hipoxemia refractaria. Bien, entonces, en los 70 se describe por primera vez esta terapia y se describe como una técnica o una estrategia coayudante en el proceso de pacientes con hipoxemia. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente nos va a trabajar y va a permitir que mejoren los gradientes de presión pleural y que podamos reclutar todas esas unidades alveolares de la parte dorsal que en posición supina no tenemos disponibles. Y por supuesto, se habla de una terapia o de una intervención que va a ayudar a rescatar en hipoxemia refractaria. Entonces, ¿qué muestran los modelos humanos y los modelos animales? Mejora la oxigenación mediante unos cambios fisiológicos que les voy a contar. Lo primero es una mejor relación ventilación-perfusión y esto se da o está mediado por la disminución del peso de las estructuras mediastínicas que tenemos allí, que ahora se los voy a mostrar gráficamente. Y por supuesto, tenemos unos cambios en la posición del diafragma y puedo de alguna forma liberar mucho mejor o movilizar mejor las secreciones disponibles en el paciente. Gráficamente se ve de esta forma. ¿Cómo puedo ver si estoy señalando? Ok. Gráficamente, esta que estoy señalando acá es la posición supina, en donde ustedes ven unos círculos azules que muestran qué tan abierto, qué tan cerrada está la unidad alveolar. Y estas flechas negras nos muestran la presión o la fuerza gravitacional que está allí presente, que ejerce, la fuerza que ejercen los órganos, por esa fuerza sobre el pulmón. Y tenemos teñido de color rojo el flujo sanguíneo que tenemos allí. Entonces, en la posición supina ustedes pueden darse cuenta cómo en la parte ventral van a tener un cierre mayor de las unidades alveolares, mientras que en la posición prono, al tener mucho menos fuerza y no tener este peso que ejercen los órganos sobre el pulmón, vamos a tener unas unidades alveolares mucho más abiertas, disponibles para ser ventiladas o aireadas, como lo mencionan los artículos, y un flujo sanguíneo mejor. Entonces, esto es lo que sucede anatómica y fisiológicamente. Entonces, ¿qué más nos muestran los estudios? Y lo que nos muestran en los estudios en humanos, aunque son limitados, en estudios animales se ha descrito una disminución de los mediadores proinflamatorios como la interleuquina 6 y 8, y esto se presume que es debido a, digamos, a la liberación que se da por la lesión que puede causar o la injuria que causa la ventilación mecánica. Entonces, mayor distensibilidad en la pared torácica en los niños particularmente. Esto que les voy a hablar ahora tiene que ver con los niños y es que tiene una distensibilidad de la pared torácica, tiene menor capacidad residual funcional y dado su diámetro de la vía aérea, pues es mucho más difícil ejercer la ventilación y encontrar esa relación entre el pulmón lesionado y la posición prona. En los niños lactantes especialmente vamos a encontrar una caja torácica no sofisticada o aún con mucha flexibilidad y una masa muscular fácilmente fatigable o unos músculos que rápidamente pierden su capacidad y un diafragma mucho más horizontalizado. Estas particularidades las debemos tener en cuenta al momento en que ventilamos a nuestro paciente. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que la capacidad residual funcional en los niños versus la de los adultos
es la que allí les presento. En los adultos tenemos una capacidad del 35%, en los niños oscila entre el 15 y el 20%. Y, por supuesto, en los niños el prono, la evidencia sí ha mostrado suficientemente que el reclutamiento se hace mucho más homogéneo a nivel alveolar cuando estamos en esta posición. Y se busca esa relación en la ventilación entre la PDP y la curva de distensibilidad por encima del punto de inflexión. Entonces, al tener ese diámetro más pequeño de las vías respiratorias, tenemos un aumento exponencial de la resistencia que se da en la vía aérea del niño por el edema o por la presencia de secreciones. Entonces, este es el escenario que conocemos los que trabajamos en cuidado crítico y que uno no quiere tener. El paciente de CRA y el paciente al cual vamos a ofrecerle esta alternativa. Entonces, ¿cómo debe ser vista la posición prono en niños desde la literatura y de la evidencia disponible? Se debe ver como una estrategia que permite reclutar el pulmón colapsado y de esa forma que esta estrategia coayude, o mejor, cuando estamos hablando en niños no hablamos de terapia coayudante, esto sí es en adultos, pero en niños vamos a hablarlo como una terapia de rescate que ayuda en la ventilación mecánica, en el intercambio gaseoso, principalmente en el cuadro de hipoxemia refractaria. Entonces, este es el estudio más grande que se ha hecho en adultos, PROSEBA, en el cual el cúbito prono mostró una disminución de la mortalidad en procesos de ventilación entre los 28 y 90 días, con tasas más altas de éxito a la hora de extubar y menos días de ventilación mecánico. Así que ellos tienen esto bien cuantificado y mucho de la literatura que nosotros empleamos y extrapolamos hemos tenido que hacerlo desde adultos porque de niños no se han adelantado estos experimentos clínicos. Entonces, mejoramos la posición prono, me va a impactar, por supuesto, la oxigenación y en los niños se ha descrito que implementarla de forma más temprana en aquellos que tienen lesión pulmonar grave puede dar mejores resultados. Entonces, este estudio, este es el estudio PROSPECT, uno de los estudios más grandes también realizados en niños, en los cuales participaron 145 unidades de cuidado crítico del mundo, reportan que el 10% de los pacientes fueron tratados de cúbito prono. Es en realidad una estadística baja. Entonces, cuando uno mira quiénes han implementado prono y quiénes no, entonces encontramos que se ha implementado mucho más en aquellos pacientes pequeños y con lesión pulmonar directa. Y eso tiene mucho sentido, porque cuando tengo un paciente, por ejemplo, con un trauma craneoencefálico severo y termina en un CRA o un síndrome convulsivo, este paciente no es candidato para ir a prono. Así que los países que más usan la terapia son los países de ingresos medios y en las UCI más pequeñas, principalmente en aquellos centros donde no se cuenta con un programa de ECMO. Y eso tiene sentido. Los países que menos emplean la posición prono o las zonas o las unidades de cuidado crítico donde menos se emplea, está escrito que son aquellas de Norteamérica. Entonces, miremos un poco esto. La duración de cúbito prono en niños está absolutamente con un parámetro muy variable. En adultos está bien descrito, 16 horas de prono, regresas, descansas y nuevamente entras a prono entre 16, 24 y algunos reportes de casos uno encuentra que han llevado a pacientes con COVID incluso a 48 horas de prono. En niños esto es variable. En niños entra prono y puede ir entre 1 y 10 días en prono sin necesidad de regresar a supino. Así que es muy importante que sepamos esta diferencia con respecto a la terapia de adultos y debemos considerar de todas maneras que la literatura en general habla de que es una intervención de bajo costo, bien tolerada y que me puede dar unas ventajas en la hipoxemia refractaria. En los niños que no se encuentran intubados y que podemos hacer prono, es decir, preadolescentes y adolescentes, en los cuales no los tenemos intubados y podemos ofrecerles una terapia prono en un contexto, por ejemplo, de COVID o de SARS-CoV, este paciente debo ofrecerle la terapia, pero que no sea una causa para retrasar la intubación si el paciente lo requiere. Así que depende del criterio y de la evaluación clínica que haga el equipo de trabajo.
En los pacientes pediátricos, fíjense que el 84% tienen una buena respuesta una vez entran a posición prono y cumplen los criterios para entrar. ¿Quiénes son los que entran? Aquellos que tienen una FIO2, están requiriendo alta FIO2, están requiriendo una relación ventilación alta, una PP alta, bueno, una relación puede ser, según la distintibilidad, van a requerir. Entonces, este 84% tuvo mejoría en tanto en la presión arterial de oxígeno como en la PAFI o en el índice de oxigenación. Y allí les presento las cifras. Así que el impacto es cuantificado, lo que se ha cuantificado a nivel de oxigenación es importante y es útil. Vamos a tener 3 grupos en los pacientes que ingresan a prono en niños. Los respondedores, aquellos que responden entre los 30 y las 2 horas luego del inicio de la terapia. Los no respondedores, que son aquellos que se van 2 horas después de que yo inicio la terapia o la intervención, y los pronodependientes, es decir, que los llevo a supino y una vez los llevo a supino, pierdo la ganancia en oxigenación que había tenido una vez lo había llevado a prono. Entonces, se habla de este término en la literatura de pronotest positivo y pronotest negativo. En la realidad y en la práctica no es algo que hagamos. Nosotros llevamos al niño a prono y si funciona la terapia, lo dejamos en prono hasta completar los días deseados o que se hayan programado, o según lo que vayamos obteniendo, retroalimentación de las diferentes mediciones, gases arteriales, condición clínica del paciente, radiografía de tórax, etcétera. No hacemos esto en la práctica clínica con niños. Así la literatura, así lo escribe la literatura de esta forma. Y esto se hace en los primeros 30 minutos luego de la instauración. Entonces, miremos un poco qué pasa en COVID-19, pues porque estamos en pandemia, hay que dar una mirada a esta situación a la cual nos vemos evocados. Apenas en niños, el 2.5 terminan hospitalizados, de esos apenas el 0.8 requieren una unidad de cuidado crítico, y en este estudio en Filadelfia, que incluyó una cohorte de 7.256 pacientes con SARS-CoV positivo, fíjense que apenas el 12% de los que fueron examinados fueron positivos y apenas el 2.8 requirieron ventilación mecánica, así que son muy pocos los que van a entrar en ese ERA por COVID positivo. En aquellos que no requirieron ventilación mecánica y que eran COVID positivo, la terapia es muy útil en cuanto a que disminuye la disnea y mejora los parámetros gasimétricos o de oxigenación como tal. Sin embargo, no tenemos resultados que se hayan asociado o evidencia estadística que nos indique mejores indicadores en cuanto a mortalidad y otros indicadores. Solo sabemos esto en niños, a diferencia de los adultos. Entonces, ¿qué papel ha desempeñado la provisión prono en pacientes con SRA por COVID positivo? En este otro estudio de 261 pacientes, el 24% hizo un SRA grave por COVID-19 y en los cuales fue útil hacer la intervención con la terapia de rescate. ¿Cuáles son las complicaciones de la posición prono en niños? Algunos artículos lo mencionan como poco frecuentes e incluso como poco clínicamente importantes. Sin embargo, hoy como enfermero les puedo decir que es muy importante que tengamos en cuenta esto, sobre todo en el momento en que vamos a instaurarlo para tener una precaución del posible riesgo y evitar complicaciones como tal. ¿Cuáles son esas? Las que allí les estoy poniendo: daño de la piel, edema en la cara, lesiones corneales, lesión de la piel a nivel ventral, contracturas musculares y articulares. Esto es mucho más frecuente en adultos y adolescentes, para que lo tengan en cuenta. Hipertensión arterial transitoria, para que también la tengan en cuenta, porque si el paciente hace sostenida, deben ustedes pensar en ingresarlo en un protocolo de mínima manipulación, o pueden considerarlo. Estos pacientes van a hacer una presión intraabdominal superior, así que deben tener precaución con la colocación de los rollos y liberación del abdomen, y tener muy presente que estos pacientes van a entrar no solo con pseudoanalgesia, sino también con bloqueo neuromuscular. Y hoy en día estamos hablando de síndrome poscuidado crítico, así que el impacto que pueda tener a nivel neuromuscular tenemos que tenerlo en la precaución y mirar cómo lo vamos a manejar, y de esa manera también definir el tiempo que vamos a someter al paciente. ¿A quiénes nos vamos a meter en prono? Y esto parece, la diapositiva que les pongo ahora, dirán ustedes, es absolutamente intuitivo y puede hacer que esa información sobre, pero
pilas que no se nos vaya a pasar tener en cuenta esto: paciente con trauma craneoencefálico, un paciente que esté quemado en la parte ventral, un traumatismo espinal, fracturas inestables, cirugía craneoencefálica reciente. Estos pacientes no van a ingresar a posición prono porque podemos hacer un daño colateral. Entonces, ¿qué pasó en los niños? Este es el estudio, un estudio de los estudios más grandes en niños, el estudio Prospect con 150, tengo ahora presente, son más de 200 pacientes. En este estudio mostraron que con posición prona a las 16 horas había una mejoría de la PAFI con los datos que allí les presento, y el perfil de los pacientes que ingresaron fueron pacientes con una PAFI inferior a 150, con PEPs altas y con un FIO2 al menos del 60%. Entonces mostró que había mejoría de la saturación de oxígeno entre el día 1 y tercer día, y mejoración de la PAFI, absolutamente el índice de oxigenación como tal, entre el cuarto y séptimo día de la posición prono. Para sus instituciones, y ya con esto voy cerrando, antes de llevar a un paciente a prono, confirme en la posición del tubo, que no van a tener extubación accidental en un paciente críticamente enfermo y con SRA, porque esto sería absolutamente un puntillazo. Discutir el plan de sedación y de bloqueo neuromuscular, y tengan todas las precauciones para hacer todo el plan de amortiguación de la piel, de las apófisis, y sobre todo liberación de la pared abdominal para que haya buena distensibilidad y no contribuir al aumento de la presión intraabdominal que ya les contaba, porque la presión intraabdominal se va a asociar con mayor presentación de falla renal aguda. Así que tengan bastante precaución en este punto y tomen una placa de tórax una vez hayan entrado a prono para mirar cómo quedó el tubo y organizar también los parámetros ventilatorios. Y siempre tengan en cuenta que deben tener el personal suficiente. La literatura menciona que deben haber al menos 1 o 2 médicos, 3 enfermeras y 2 terapeutas respiratorios. Eso en nuestro entorno no es posible, pero que si tenemos, no sean osados, y el mensaje que quiero dejar acá es: no vayan a llevar a un paciente a prono, así sea liviano, así sea un niño de fácil manipulación, a diferencia de un adulto. No lo hagan 2 personas, al menos que estén un médico, que estén un par, 3 enfermeras y una terapeuta respiratoria. Así que acá sean cautos y poco a la osadía, porque pudieran tener problemas, y sobre todo pudiera tener problemas el paciente si se me extuba accidentalmente en el contexto de una SRA. Preparen una guía clínica para su institución y tengan en cuenta el entrenamiento continuo y la educación continua de su personal, y que esto incluya procesos de simulación para que cuando vayamos al evento real podamos hacerlo con mayor apropiación y con un aprendizaje mucho más sólido. En el post procedimiento, es decir, luego de que lleve el paciente en prono, tenga regular monitoría de el estado de la piel de los pacientes, el estado ocular y todo lo que les decía que se pudiera ver como una complicación. Especialmente en la pseudoanalgesia y el bloqueo neuromuscular, tengan mucha atención, porque el rastro que nos va a dejar y la secuela que nos va a dejar puede ser importante. Así que hacer una intervención prematura en un síndrome postcuidado crítico con las secuelas descritas o las secuelas el rastro que puede dejar la pseudoanalgesia y el bloqueo neuromuscular es importante, y eso lo tienen que precaver ustedes como grupo de trabajo. Y por seguridad, siempre monitorizar todos los efectos secundarios de los medicamentos que ustedes tengan allí instaurados. El mensaje es: ingrese el paciente en prono, aquel que se vea beneficiado de forma prematura y con todas las precauciones y con el contexto que les acabo de dar.